segundo túnel nuclear. Francis Aston fue un físico inglés. En 1919 inventó el espectromonitor de masas y con él pudo comparar la masa de los núcleos. Especialmente fue capaz de demostrar que la masa del átomo de helio es menor que la de 4 átomos de hidrógeno. Alrededor del 0,5%, que en términos de la energía equivalente resulta ser de 27 millones de electronvoltios. Esa enorme cantidad de energía es la suficiente, por ejemplo, como para haber mantenido a nuestro Sol brillando 5.000 millones de años o más a medida que su hidrógeno se convierte en helio. Gracias a los resultados obtenidos por Aston, la fusión nuclear proporcionó por primera vez una explicación razonable acerca de la energía que se libera en las estrellas. Dio además una explicación sobre las abundancias relativas de los elementos. Si la fusión es la explicación, tenemos que imaginarnos el universo como un reactor de fusión que comienza con hidrógeno y produce no solo helio, sino todos los otros elementos, uno por uno, en una secuencia de reacciones. Y al fin y al cabo, el hidrógeno es el elemento más abundante. Esta columna representa la abundancia relativa del hidrógeno, la cual llega hasta los focos del estudio. Y 4 átomos de hidrógeno se juntan para producir helio, y después del helio, la abundancia relativa de los demás elementos cae vertiginosamente. De hecho, a partir del oxígeno, las abundancias relativas son realmente muy pequeñas. Esta pequeña columna de aquí representa los otros más o menos 80 elementos. En ella están todos. Argón, neón y otros gases nobles. Azufre, silicio, hierro, con la más alta energía de ligadura, y magnesio necesario para la vida. Todos estos elementos juntos suponen menos del 1% de la abundancia del hidrógeno. Esto parece razonable, puesto que se necesitan varias fusiones para producir estos elementos, pero incluso así me parece impresionante que la energía de todas las estrellas durante 10.000 millones de años, o quizá más, haya utilizado tan poco combustible y haya producido tan pocas cenizas. Esto solamente resulta lógico si cada reacción nuclear individual desprende esa enorme cantidad de energía. Así pues, todo encaja. La fusión es la mejor explicación. Russell Stannard. Como muy bien se sabe, existe un problema. El problema es el siguiente, que para hacer que 2 núcleos de hidrógeno se fusionen, estos han de aproximarse mucho entre sí, y eso no es tan fácil. Esto es un núcleo. Puesto que está cargado positivamente, se encuentra rodeado de un campo eléctrico que repele cualquier otra partícula cargada positivamente, por ejemplo, otro núcleo. La intensidad de este campo desciende con la distancia. Si representamos esta situación mediante una gráfica de la energía potencial, podemos hacernos una idea mejor acerca de la intensidad de dicha repulsión. A medida que una carga positiva se acerca al núcleo, surge la barrera de energía potencial. Cuanto más se aproxima, mayor es la repulsión y más alta la barrera. Después se alcanza un punto en el que la fuerza nuclear fuerte se antepone y la partícula es succionada dentro del pozo. Una vez en el pozo, la fusión puede producirse. Obviamente, dicha carga tiene que poseer cierta cantidad de energía con el fin de vencer la barrera e introducirse en el pozo. Y es de suponer que esto mismo es aplicable a un protón, que se acerca a otro que representa el mencionado pozo de potencial. Esto requiere cierta cantidad de energía para superar el límite. El problema es que la teoría de lo que ocurre en las estrellas nos dice que la altura de la barrera y el tipo de energías que se espera de esta bola no es suficiente para que la bola salte la barrera. Y por lo tanto, probablemente no se produciría la fusión.
Así pues, en los años 20, Arthur Eddington era muy consciente de estas objeciones por parte de la física clásica y, sin embargo, no se desanimó y su comentario fue: nosotros no discutimos con los críticos que dicen que las estrellas no son lo suficientemente calientes para que se den estos procesos. Nosotros simplemente les decimos que se vayan a buscar otro lugar más caliente. La física cuántica, la cual se estaba desarrollando en aquellos días, demostró que no era necesario un lugar más caliente. George Gamow, que nació en Rusia pero vivió y trabajó toda su vida en los Estados Unidos, llegó a la conclusión de que el proceso cuántico llamado efecto túnel podría resolver la papeleta. Russ y yo vamos a demostrar que el efecto túnel surge a raíz de las características ondulatorias de la materia. Y de hecho vamos a comenzar por las ondas de radio, observar su comportamiento y después pasar a demostrar que éstas se comportan de forma muy parecida a la materia. Y tengo un pequeño transmisor de radio que transmite ondas de 3 centímetros de longitud de onda. Pero primero veremos lo que ocurre cuando hacemos rebotar esas ondas contra una plancha metálica. La forma en que vamos a ocuparnos de esto es utilizando este detector de aquí. Voy a conectarlo e intentar detectar el haz. Obviamente me he alejado demasiado, así que voy a devolverle a donde estaba. Bien, imaginen que esa es la posición máxima. Por lo tanto, lo que está sucediendo es que el haz del transmisor se refleja en la lámina de metal en esta dirección. Aquí tenemos de nuevo nuestro transmisor, pero esta vez tenemos 2 prismas, si bien solamente vamos a observar el primero para empezar. Los prismas están huecos y llenos de aceite, aceite para motores, espeso y oscuro, pero transparente para las ondas de radio. Y de hecho, las ondas de radio van a incidir perpendicularmente sobre esta cara, pasan a través de ella y del aceite, y en la cara interior del prisma se producirá un tipo especial de reflexión. En efecto, es la llamada reflexión interna total. El haz rebota en la superficie, sale a través de esta otra superficie también perpendicular y a lo largo de esta dirección en la que podemos detectarlo. Bien, esa es la reflexión, pero lo curioso de esto es lo que ocurre cuando acercamos aún más los 2 prismas. Les echaré una mano. Ahora es evidente que el haz reflejado se ha debilitado mucho, pero no puede haber desaparecido. Debe de estar en algún sitio. Voy a buscarlo. En primer lugar, voy a deshacerme de ese y a conectar este segundo detector. Todo eso resulta muy interesante, puesto que lo que está ocurriendo ahora es que el haz entra, incidiendo otra vez sobre la superficie, pero en lugar de reflejarse, pasa por el hueco. Aún hay un hueco aquí, que aunque es muy pequeño, no deja de ser hueco. Atraviesa este y continúa en línea recta en su dirección original, saliendo a través de esta cara. No estoy muy seguro, pero es posible que el haz haya estado allí todo el tiempo. Nosotros no estábamos mirando antes allí. Siempre se pueden volver a separar los prismas y observar si entra. Todo eso es muy bonito. Por lo tanto, lo que encontramos es que con estas ondas de radio, siempre que este hueco sea bastante pequeño, del orden de una longitud de onda o incluso menor, dicha onda, de hecho, es capaz de pasar por el hueco. Fenómeno este conocido como efecto túnel. Ya hemos dicho que los neutrones, electrones y protones de la materia poseen características ondulatorias. Esa era la idea que tuvo Louis de Broglie y que fue el principio de la mecánica cuántica. Pero solo fue una idea, nunca la expresó matemáticamente. Por ello podemos preguntarnos sobre la analogía entre las ondas de materia y las electromagnéticas. Existen muchas pruebas, pero es posible que la mejor de todas ellas sea el experimento de la doble rendija. Ahora pueden ver que el transmisor está orientado hacia un sistema de 2 rendijas en el que éstas están separadas entre sí por una distancia del orden de una longitud de onda. Voy a girar este detector con un brazo y quiero que escuchen lo que ocurre.
Así pues, lo que detectamos es una serie de máximos entremezclados con mínimos. Esto se conoce como el patrón de difracción que se obtiene con un sistema de dobles rendijas, por lo que cada vez que se obtiene dicho tipo de patrón indicará que el haz en cuestión se compone de ondas. En los últimos años se ha conseguido hacer exactamente lo mismo pero con neutrones. No podemos realizar ese experimento en el estudio ya que requiere un reactor nuclear. Sin embargo, aquí tenemos los resultados. Los neutrones inciden sobre un par de rendijas separadas por solo 0,6 micrómetros. Un patrón perfecto de difracción por doble rendija. Sin duda alguna, la idea de Louis de Broglie era correcta. No solo los neutrones muestran características ondulatorias, sino también los protones y otros núcleos. Eso probablemente significa que no estábamos en lo cierto al imaginar al protón como una bola tratando de superar una barrera potencial. Quizá deberíamos pensar más bien en términos de una onda que atraviesa la barrera por efecto túnel. Aquí, la onda, que representa un núcleo en movimiento, se encuentra con la barrera potencial de otro núcleo. Esta se introduce mediante el efecto túnel, lo que permite que la fusión tenga lugar. Sin embargo, a pesar de que las ideas de Broglie permiten hacer estos convincentes modelos con cierta confianza, no nos dicen nada acerca de la intensidad del proceso de efecto túnel de las partículas. El primer cálculo de este coeficiente lo realizó Gamow por medio de la primera teoría cuantitativa de la mecánica cuántica, la de Schrödinger de 1926. Por lo tanto, ¿era correcta esta teoría? ¿Proporcionaba intensidades adecuadas para estas reacciones? 1932 fue probablemente el mejor año para la física. Este vio el descubrimiento del positón, del neutrón y la identificación del deuterón. Posiblemente el acontecimiento más importante de aquel año, ciertamente el de consecuencias de mayor alcance, se dio en el laboratorio Cavendish, en Cambridge, Inglaterra. Fue en este laboratorio donde en 1932 tuvieron lugar las primeras reacciones nucleares controladas por un hombre. Había un ambiente de pioneros, puesto que todo era puramente en favor de la ciencia. No se intentaba conseguir grandes subvenciones. Se esperaba que cada cual se construyese sus propios aparatos. Lord Rutherford observó que no se trataba de una extravagancia decadente. Lord Rutherford, quien mediante la reactividad natural había descubierto el diminuto tamaño del núcleo del átomo. El clímax del año llegó con el trabajo de E.T.S. Walton y John Crawford. Estos construyeron un aparato para acelerar protones bajo el mayor voltaje que pudieron obtener. Dicho mecanismo contenía algunos componentes muy básicos: 2 cajas de té, una bomba de gasolina y una lámina de metal muy parecida a un cubo de basura. Sin embargo, este aparato consiguió por primera vez reacciones nucleares controladas. Esta es la reconstrucción exacta del tubo de vuelo de partículas, el cual estaba situado en el corazón del aparato que construyeron Crawford y Walton. Este utilizaba los mayores cilindros herméticos de cristal al vacío que podían construirse entonces en Inglaterra. Estos fijaron la escala de todo el aparato. Lógicamente, en el laboratorio de Cavendish, este estaba rodeado de transformadores y rectificadores y todo lo necesario para producir el altísimo voltaje de 700.000 voltios. No más alto, ya que eso produciría una gran descarga. Tuvieron que generar algunos protones en la parte superior de la columna, y eso es fácil. No hay más que ionizar un poco de hidrógeno y acelerar los protones por la columna mediante el alto voltaje para que incidan sobre el objetivo que se encuentra dentro de una caja de madera, la cual está forrada con plomo, con placas acumuladoras antiguas, para ser exactos. Y encogido dentro de la caja el doctor Cockcroft, quien estaba ya totalmente separado del doctor Walton. Enseguida verán por qué eso es importante. La reacción que eligieron para sus observaciones fue la del litio 7 más un protón. En la mayoría de los casos, la onda de un protón que se encuentra con el campo eléctrico del litio 7 es repelida y dispersada.
Sin embargo, a veces el protón es capaz de atravesar la barrera mediante el efecto túnel, produciéndose la fusión. Se ha formado un núcleo nuevo, el berilio 8. Pero en un estado excitado llamado berilio 8 estrella, este se desintegra en dos partículas alfa, esto es, dos núcleos de helio 4. En el experimento, una diana de litio 7 se bombardea mediante un haz de protones. Lo que esperan que ocurra es que un protón se combine con núcleos de litio 7 para dar lugar a berilio 8 estrella. Este se desintegra en dos partículas alfa que viajan en direcciones opuestas. Cuando alcanzan las pantallas, estas deben ocasionar un destello simultáneo. Eso es lo que buscaban. Dos destellos luminosos simultáneos. Esta es la razón por la que se necesitaba que ambos, Cockcroft y Walton, realizaran este experimento. Se sentaron de igual forma que Rush y yo ahora. Sin embargo, ellos se encontraban totalmente a oscuras. Vamos a echar un vistazo más detallado al aparato de Cockcroft y Walton. Allí puede verse el tubo vertical de latón por el que baja el haz de protones. Este contiene también el objetivo, el cual se sitúa enfrente de ese agujero que puede verse. A la derecha está situada una de las dos pantallas de observación, que se situaban en un eje horizontal perpendicular al haz de protones. Las partículas alfa procedentes del objetivo pasaban a través de pequeñas ventanas de mica al fondo del tubo del haz de protones y se incrustaban en pantallas de sulfuro de zinc, donde producían pequeños destellos luminosos. Y estos destellos eran observados a través del microscopio. Cada observador pulsaba una llave cada vez que veía un destello. Y esto hacía un agujero en el perforador de cinta. Dos agujeros opuestos entre sí indicaban una coincidencia en la llegada de dos partículas alfa. Pero, por supuesto, sabían que esto era lo que buscaban, por lo que hubiera sido demasiado fácil que se hubieran introducido sin ser percibidas algunas desviaciones subconscientes. Por ello, encharcaron el ruido de las llaves con ruido artificial. Bueno, creo que estando encogido dentro de esta caja hora tras hora con el ruido y las bombas, no podía ser muy divertido concentrarse constantemente en el ruido. El perforador de cinta trajo por una vez noticias de las buenas. El efecto túnel nuclear se había producido realmente y Cockcroft y Walton se habían convertido en los primeros alquimistas del mundo con éxito, convirtiendo litio en berilio. Y lo que es mucho más importante aún, habían medido la velocidad de la reacción no muy de acuerdo con los cálculos teóricos de Gamow y Schrödinger de la mecánica cuántica, pero bastante próximos. En realidad, lo suficientemente próximos como para empezar a ser capaces de comprender la velocidad a la que estos núcleos pueden producirse en las estrellas.
Y con la medición también hallaron exactamente la energía de las dos partículas alfa producidas, cuyo valor coincidía exactamente con las mediciones de Aston y con la ecuación de Einstein sobre la velocidad de intercambio entre energía y materia, E igual a mc al cuadrado. Parte del aparato original de Cockcroft y Walton está expuesto aquí en el Museo de Ciencias de Londres. Se halla situado apropiadamente a la entrada de la Galería de Energía Nuclear, ya que dio un giro a la investigación nuclear. Hasta 1932, la investigación nuclear dependió de fuentes naturales de radiactividad, es decir, del radio y del polonio. Walton y Cockcroft abrieron el camino de un estudio sin restricciones para cada núcleo a cualquier energía. Su trabajo inició un estilo nuevo de física nuclear y condujo al desarrollo de máquinas más y más poderosas. Convirtieron el aparato original en una máquina de lo más impresionante, capaz de generar más de 1 millón de voltios, lo que era suficiente para producir un amplio rango de reacciones de fusión. Otro método consistía en utilizar un campo magnético para retener las partículas en una trayectoria espiral. Y dentro de este imán, en California, ya en 1942, existía un acelerador. Esta diminuta máquina, uno de los primeros cilatrones, podría haber realizado el experimento de Cockcroft y Walton. Sin embargo, no lo hicieron, y como ocurrió después, parece que George Gamow tenía un estado de ánimo persuasivo cuando visitó a Cockcroft, por lo que el experimento se llevó a cabo por primera vez en Inglaterra. Lord Rutherford fue rápido al observar las consecuencias de las nuevas máquinas. En 1932 dijo: parece claro que este nuevo método de ataque tan exitoso, iniciado por Cockcroft y Walton, nos traerá a lo largo de la próxima década mucha información nueva acerca de la transmutación de los elementos. Después continuó diciendo, y nos ayudará a entender los procesos de producción y destrucción de los núcleos que deben darse en las estrellas calientes, el principio de la astrofísica nuclear. Recuerden el pronóstico de Sir Arthur Eddington, que no es necesario un lugar más caliente para fabricar núcleos. Efectivamente, fue en menos de 10 años, tal y como predijo Rutherford, que se resolvió una serie de reacciones nucleares en las estrellas. Este tipo de máquinas ayudó mucho. El acelerador Van der Graaf, hoy una herramienta de trabajo para la astrofísica nuclear, debido a que tiene un voltaje estable y se puede adaptar con facilidad a las necesidades del experimento. De los cientos de reacciones que se han estudiado por los años 40, Hans Bethe seleccionó un conjunto de ellas que hoy conocemos como ciclo del carbono y que conocemos como una fuente importante de energía en las estrellas superiores de la secuencia principal. Dicho trabajo unió los dos aspectos fundamentales de la estructura de las estrellas: la temperatura necesaria para alcanzar la presión térmica necesaria para el mantenimiento de las estrellas y la generación de energía necesaria para que las estrellas continúen brillando. Las reacciones de fusión que se producen en las estrellas pueden iniciarse con los protones y neutrones sobrantes del Big Bang. Después continúa ascendiendo a lo largo de este tablero de ajedrez que es la tabla de los núcleos. Nos movemos a lo largo para aumentar el número de neutrones en una unidad y hacia arriba para aumentar el de protones y después paso a paso de forma constante, subiendo por la tabla. Cada cuadrado de esta tabla puede alcanzarse mediante alguna de las secuencias de reacciones nucleares, de hecho, mediante muchas de ellas. ¿Cuáles de todas estas secuencias es la más importante en las estrellas? En los años 50 y 60, muchos astrofísicos trabajaron en ese problema. Después, Gamow y Hoyle competían entre sí para ver quién hallaba la serie correcta de reacciones de las estrellas de la secuencia principal. Y ahí continúa nuestra historia, más allá de la secuencia principal, con una atrevida predicción comprobada luego por científicos escépticos que vieron que era cierta y hoy está aceptada como el eslabón crucial de las últimas fases de la evolución de las estrellas, donde incluso se pueden formar los núcleos de mayor masa.